Buen día. Hola, profe, buen día. Hoy damos la última clase de gastro, o sea, el tema que quedaba pendiente eran las hepatitis virales, así que las hepatitis en realidad, vamos a hablar de hepatitis virales y hepatitis virales agudas y las hepatitis crónicas. Entonces, es un tema complejo porque hay que más o menos manejar serología, sospecha clínica, pero por suerte son enfermedades que nosotros particularmente en nuestra población no se ve tanto, ¿no? Entonces, vamos a definir las hepatitis virales agudas como una enfermedad infecciosa causada por un virus que se replica en el hepatocito y eso lleva a que haya necrosis y a que haya inflamación, o inflamación y necrosis. Dentro de la... Todavía no se ve. No se ve su power. ¿No se ve? No, no se ve. Bueno, No se ve. dejo de compartir y comparto de vuelta. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Sí, ahora sí. Bueno, la mayoría, todas las enfermedades en realidad cursan por estas 4 etapas. Particularmente es importante en las hepatitis porque cada uno tiene un periodo, cada uno de estos periodos tiene diferente tiempo de duración. Entonces, hay un periodo de incubación, un periodo prodrómico donde comienzan a darse los primeros síntomas, el periodo de estado, que es donde claramente están todos los síntomas floridos de la enfermedad, y la convalescencia, que es el tiempo que se demora en la recuperación completa. Entonces, depende del virus. Entonces, dentro de los virus hepatotropos conocidos tenemos el virus A, B, C, D y E, son los virus reconocidos como exclusivamente hepatotropos, pero tengan en cuenta que estas virosis son sistémicas, solo que bueno, el órgano que más se afecta va a ser siempre el hígado. Y después hay otros virus que no son hepatotropos, pero que pueden dar hepatitis, ¿no? Como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el virus de herpes, el HIV, entre otros. Entonces, fíjense que aquí están más o menos descritos el periodo de algunas características del virus, cómo se transmite y el periodo de incubación, y fíjense que es bastante diferente. Entonces, el virus A, que es un virus ARNA de la familia de los picornavirus, tiene un periodo de incubación promedio de 4 semanas, pero varía de 2 a 7, y bueno, característicamente es una enfermedad que no se cronifica. Después tenemos el virus de la hepatitis B, que es un virus DNA de la familia hepatnavirus, que tienen un periodo de incubación de más o menos promedio 2 meses mínimo, más o menos promedio, pero varía de 4 a 24 semanas. O sea que es un largo tiempo de incubación que uno debe tener tiene importancia en el interrogatorio para ver cuándo habrá sido el contacto o el momento del contagio, ¿no? Y lo importante del virus B, ya un dato ya que uno reitera y pregunta después, es que es una enfermedad que es muy raro que en la edad adulta pase a la cronicidad, pero es común que pase en los recién nacidos, donde los recién nacidos que adquieren la infección por la vía del canal de parto o digamos en el momento del parto, hasta el 90% pueden evolucionar hacia una hepatitis crónica, la virus B. La hepatitis C es de vuelta un virus de RNA de la familia de los flavivirus. El periodo de incubación está en alrededor de 5 semanas, el promedio, pero va desde 3 a 12 semanas. Y sí, la hepatitis C es la que clásicamente se caracteriza por pasar a la cronicidad. De hecho, vamos a ver que a veces el periodo agudo es asintomático
o sea, el periodo de estado sería, pero un alto porcentaje se detecta meses o años después con una hepatitis crónica. Y estos otros virus, el virus D es un virus RNA que necesita el virus de la hepatitis B para poder contagiar y para poder generar la hepatitis. Entonces, el tiempo de incubación es el mismo que para la hepatitis B y sí puede desarrollar cronicidad, sobre todo si se impone a un paciente con hepatitis B. Y el virus de la hepatitis E es un virus que se ha descrito en mujeres embarazadas, sobre todo, que es un virus que complica los embarazos, que es muy poco común de verlo, que no lo vemos nosotros mucho en nuestra población, son más de poblaciones en donde las condiciones sociosanitarias son malas, en África, sobre todo en Asia, y que es una infección que no pasa la cronicidad. Entonces, el periodo prodrómico es el periodo que va desde, digamos, donde aparecen los primeros síntomas. Donde aparecen los primeros síntomas hasta que aparece la ictericia. Porque cuando aparece la ictericia estamos hablando de periodo de estado de la hepatitis, ¿no? Entonces, estos síntomas son la astenia, la fatiga, la fiebre o la febrícula, el malestar gastrointestinal, son síntomas inespecíficos generalmente, hasta que aparece la ictericia en donde nos pone el inicio del periodo de estado. Entonces tienen ustedes aquí los síntomas que pueden aparecer en el periodo prodrómico de las hepatitis. Después viene el periodo de estado, entonces, que es cuando comienza la ictericia o cuando hay coluria. El paciente va a seguir con los otros síntomas, o sea, va a seguir asténico, va a seguir con febrícula, adinámico, con intolerancia digestiva, con dolor abdominal, y es un periodo que en general dura más o menos de 2 a 6 semanas, en donde el paciente va a estar, además de lo que les mencioné, vamos a encontrar que el hígado está aumentado de tamaño, que suele estar doloroso, que a veces va acompañado de esplenomegalia. Y bueno, y lo común es que haya ictericia, pero no es raro, por ejemplo, que las hepatitis A, sobre todo cuando se dan en los niños, cursen completamente anictéricas, o sea, el gran porcentaje de los niños que hace hepatitis A no tiene ictericia, y en los adultos, hasta un 20% de los adultos que hacen hepatitis A no tienen ictericia, y la hepatitis C aguda habitualmente no es sintomática, por lo tanto no tenemos mayores síntomas y tampoco tenemos ictericia. Sí vamos a ver ictericia en la hepatitis B, porque esa ha sido una hepatitis aguda y sobre todo si está sobreimpuesta la hepatitis B, también la vamos a tener. Entonces, luego de ese periodo de estado va a venir la convalescencia, en donde lo que va a marcar el comienzo de la convalescencia es aparecer la ictericia, y aquí puede ser que tengamos un tiempo de 1 a 3 o a veces más meses hasta que el paciente se recupera por completo. En este periodo de convalescencia es bastante común que el paciente esté asténico, que siga con alguna molestia en el hipocondrio, que tiene poco apetito, que se mantiene, digamos, con un compromiso así del estado general, que va progresivamente mejorando. Y en este periodo de convalescencia, las transaminasas tienen que ir normalizándose. O sea que en el periodo de convalescencia puede ser que entremos cuando desapareció la ictericia, pero todavía las transaminasas están elevadas. Pero ya vienen en descenso, y durante ese tiempo se tienen que normalizar. Entonces, vayamos a ver qué es lo que pasa con el laboratorio, digamos. En una hepatitis, lo que nosotros vamos a tener van a ser elevación de las transaminasas, y sobre todo las que son citosólicas, que es la transaminasa piruvato, digamos, ¿no? La GPT, esta es la que se eleva. Acuérdense que la GOT es la mitocondrial predominantemente, entonces esta no se va a ver tan elevada, pero igual se elevan las dos. Entonces, fíjense, elevaciones de 20 a 40 significa que para un valor de
40 de normal, 40 por 40, me va a subir a más de 1600, 2000, 5000 las transaminasas, valores muy, muy elevados. Las que se elevan son las transaminasas, o sea, si tenemos un comportamiento a predominio colestásico, puede ser que tengamos una elevación importante de la FAL y de la gamma glutamita peptidasa, pero si no, van a estar ahí un poquito altas. La bilirrubina puede estar alta o no, y después los otros datos de laboratorio, en el hemograma por ahí podemos ver una discreta linfocitosis, en el proteinograma una elevación, un aumento de todo lo que son beta y gamma globulinas. Puede ser que si tenemos falla hepática tengamos algún grado de deterioro de la coagulación. La eritrosedimentación puede estar normal o muy discretamente elevada. Entonces no nos aporta mucho más el resto del laboratorio. Sí, muy llamativo el aumento de las transaminasas. Entonces, resumiendo de cada una de ellas, podemos decir que la hepatitis viral aguda es una infección sistémica. Sistémica porque da toda una sintomatología general en donde el órgano más afectado es el hígado, ¿no? Tenemos los virus hepatotropos y tenemos otros virus, ¿no? Como les dije, el citomégalo, el Coxsackie, el Epstein-Barr, los adenovirus que nos pueden dar también hepatitis. Hay que considerar que las hepatitis A y E, que son de transmisión fecal-oral o por malas condiciones higiénico-ambientales, son generalmente autolimitadas, o sea, es extremadamente extraordinario que haya o sea, estas hepatitis no se cronifican, y de hecho tienen una evolución muy favorable, digamos. Fíjense que menos del 1% de las hepatitis A evolucionan a una forma fulminante. La mayoría son, es más, a veces está totalmente asintomática. La hepatitis C y la hepatitis B pueden cronificarse. Y dentro de la hepatitis B recuerden que va el virus D asociado, entonces si hay digamos, infección por ambos virus, es más fácil que se cronifique. Con respecto a la hepatitis A, es un virus ARN, tiene un tiempo de incubación, como dijimos, de más o menos 4 semanas, pero puede ser un poquito más o un poquito menos. Es importante tener en cuenta esto, es contagiosa desde 2 semanas antes del inicio de los síntomas y hasta 2 semanas después de la resolución de la enfermedad. Por lo tanto, el tiempo de contagiosidad es largo. No requiere ningún tratamiento específico, o sea, ¿qué pueden presentar estos niños? Dijimos que es anitérica la mayor parte de las veces, entonces puede ser que presenten dolor abdominal, que presenten diarrea, que presenten vómitos, y que en esos casos uno debería tener un alto nivel de sospecha y solicitarle la serología para confirmar la enfermedad. Si se confirma la enfermedad, tratamiento totalmente sintomático, o sea, en dieta liviana de hepatoprotectora, evitar alimentos y medicación que pudieran agravar el estado hepático, y la enfermedad cursa tranquilamente hacia la evolución, hacia la curación. Cuando tenemos hepatitis A, generamos anticuerpos, estos anticuerpos nos van a quedar para siempre, y en situaciones puntuales y por suerte no muy frecuentes, podemos tener una recaída de la hepatitis A luego de los primeros meses de recuperación. Entonces, la recaída aparece entre los 6 y 9 meses, y en estos casos puede comportarse un poquito más grave, por decirlo así. Fíjense que el riesgo de hepatitis fulminante es muy bajo, pero si el paciente tiene, supónganse una hepatopatía preexistente, supónganse una hepatopatía alcohólica, o es un HIV, sumado a la edad, o sea, cuanto más edad, puede ser que tengamos una evolución no buena, digamos, ¿no? Una insuficiencia hepática.
Y fíjense que recién en los de mayores de 40 años, la mortalidad se eleva a un porcentaje ínfimo del 1%. En general es una enfermedad que muchas veces se nos pasa desapercibido y es muy probable que si nosotros, personas adultas, hacemos un dosaje de IgG para hepatitis A, debe ser que hay una gran mayoría de nosotros que tenemos la serología positiva. O sea, en algún momento tuvimos y ni nos dimos cuenta. Entonces, la prevalencia y la incidencia tiene que ver con las condiciones socioeconómicas. El 90% se ve en países en desarrollo, entonces con condiciones sociosanitarias malas. La transmisión es fecal-oral, predispuesta por la mala higiene, es más común que lo veamos en la infancia, y es más común que se infecten o que se contagien, por decirlo así, el que convive con el enfermo, el que viaja a un área endémica, o sea, viaja a países en donde se sabe que hay más, y en aquellos que tienen una pareja sexual que tiene hepatitis A, ¿no? Si no, es poco común. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hepatitis A? Y bueno, no siempre vamos a solicitar para hepatitis A no está en la lista de las cosas a solicitar el recuento del virus, ¿no? No está, lo que nos facilita el diagnóstico es la aparición de la IgM antihepatitis A. Entonces la presencia de IgM me indica infección aguda. La presencia de IgG me indica infección pasada, es título de memoria inmunológica. Y si tenemos una IgM persistente de hepatitis A, búsquenle los otros anticuerpos de hepatitis autoinmune, el anti-LKM, el FAN, el antimusculo liso, porque probablemente coexista con una hepatitis autoinmune. La elevación de las transaminasas, no más del 10% de su valor normal. Entonces 400, 500, difícilmente suba más que eso. La fosfatasa alcalina puede estar normal o muy ligeramente elevada, y la bilirrubina difícilmente supera las 5 unidades mililitros, la bilirrubina total. Tenemos medidas preventivas. La vacunación para hepatitis A está en el calendario de vacunación de nuestro Ministerio de Salud Pública de la Nación, así que en nuestro país hay digamos, una profilaxis efectiva aplicada a toda la población, depende de la edad, ¿no? A los niños sobre todo está puesto el esquema para hepatitis A. El virus de hepatitis B es un problema que tiene que ver mucho con, a nivel mundial con las adicciones, con condiciones de relaciones sexuales sin protección. Entonces, es un problema que está presente en muchos lados, que lo tenemos, que es un problema importante de salud en algunos lugares, que el virus es un virus que avanza y va a estar presente en la mayoría de los tejidos, pero es en el hígado donde va a ser el daño específico, que se transmite por vía parenteral. Entonces el compartir agujas, transfusiones de sangre no bien estudiadas, son factibles de ser transmisoras de la enfermedad. Es común que se transmita por contacto sexual, no tan común, pero bueno, en los pacientes, los profesionales de salud no vacunados que tenemos, todo personal de salud debe tener la vacunación anti-hepatitis B, sobre todo los que tienen accidentes con pinchazos, los que trabajan en la zona de riesgo, los bioquímicos, los técnicos de laboratorio, los enfermeros, son los que con más frecuencia se pueden pinchar y hay que chequear, digamos, que no adquieran la infección. Y lo hacen generalmente por lesiones por pinchazos. La incubación del virus de hepatitis B es de 60 días promedio, pero varía muchísimo, puede ser hasta el doble de esto. Entonces, es importante el seguimiento, ¿no? Porque en algún momento puede darse la conversión serológica. Tiene mucha importancia la edad en la que ocurre la infección. Fíjense qué pasa en el niño que adquiere la infección en el primer año de vida.
el 90% evoluciona hacia una forma crónica. Ahora, si tenemos ya niños que están entre 1 y 5 años, hasta el 50%, o sea, ya mucho menos, pueden desarrollar una hepatitis B crónica. Y en el adulto, 5%, 6%, no más que eso, desarrollan infección crónica. A nivel mundial hay muchísima cantidad de infectados por hepatitis B, que nuestro país no está ni por cerca de los más importantes que Estados Unidos, que tienen carga. Y fíjense la cantidad de personas: 500.000 que mueren al año, 50.000 que hacen hepatitis B aguda y 470.000 personas que evolucionan a la cirrosis o fallecen, digamos, por cirrosis o ya porque han evolucionado a un hepatocarcinoma. Entonces, realmente es una enfermedad importante. Con respecto al virus, el esquemita que muestran es este. El virus tiene una envoltura lipoproteica, donde está clásicamente el antígeno australiano, ¿no? Después viene la nucleocápside, en donde está el antígeno core, y por dentro de la misma está la cadena de ADN, que tiene 4 genes, y una DNA polimerasa, que es la que inicia el ciclo de replicación. Entonces, cuando se infecta a una persona por el virus de la hepatitis B, la infección lleva a que este virus se incorpore en el hepatocito y comience su replicación. En la replicación va a generar virus completos, o sea, esta partícula completa, pero también puede generar partículas de antígeno australiano, que es la envoltura, que esta es no infectante, o sea, esta no contagia, no sigue replicando la enfermedad. Y después tenemos un antígeno que se extrae del core, que está acá, que es el antígeno E. Este antígeno E sí es una partícula que puede detectarse en la infección aguda y que puede tener, digamos, que me indica infección activa. Entonces, ante la llegada ante la infección por el virus de la hepatitis B, los pasos en el organismo son los siguientes. Primero, la parte del virus, ¿no? Entonces, aparece primero el antígeno australiano, aparece el antígeno extraíble del núcleo, y por último aparece el virus completo, ¿no? El DNA que se espera. Después que pasa, que ya se van dando la respuesta inmune, va a desaparecer el antígeno extraíble, desaparece el virus, y por último, lo último que va a desaparecer es el antígeno australiano. Con los primeros síntomas, o sea, comienzo del periodo prodrómico o de estado, aparece el anticuerpo de tipo IgM contra el core, posteriormente el IgG, y el IgG persiste toda la vida si el paciente se logra curar, digamos, ¿no? El anticuerpo para el antígeno australiano es el último que aparece y me indica que el paciente está curado. Cuando nosotros nos vacunamos contra la hepatitis B, el antígeno que se desarrolla es este. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hepatitis B? Aquí tenemos, sí, por ahí importa pedir la carga viral, pero va a depender, digamos, de la situación en la que estemos. Entonces, el paciente puede tener la hepatitis aguda, que sería esta, hepatitis B aguda, en donde tenemos primero los antígenos, después empiezan a desaparecer los antígenos y aparecen los anticuerpos, y después tenemos las formas crónicas. Las formas crónicas, hepatitis crónica es aquella que tiene actividad de necrosis y de inflamación por más de 6 meses. Entonces, la necrosis e inflamación se va a ver por elevación persistente de las transaminasas,
estamos hablando de valores que son mucho menores a los que hablábamos en la hepatitis aguda. Entonces, estamos hablando de por 3 o por máximo por 4 las transaminasas. Entonces tenemos transaminasas que están entre 80, 100, 120, no más que eso. Y eso ya si persiste por más de 6 meses, es uno de los puntos a tener en cuenta para considerar el diagnóstico de hepatitis crónica. Ahí tenemos que pedir el antígeno australiano. Si está positivo durante más de 6 meses, me indica que hay una infección activa, y tenemos que ver la carga del virus. Entonces, generalmente usamos el valor por encima de 20.000 unidades mililitros. O si no, el número de copias, que tiene que ser entre 104 a 105. Son las dos maneras que tenemos de expresar, digamos, la cantidad de virus que tiene el individuo, o unidades mililitros o copias mililitros. Entonces, más de 20.000, 105 copias, me indica una hepatitis crónica. Eso sería, Valores profe, intermedios, ¿eso sería carga viral o cómo que? carga viral, exactamente. Valores más bajos, de entre 20 y 20.000, o sea, son vistas en hepatitis crónica, pero que tienen este antígeno E que no les da positivo, ¿no? Que habíamos dicho que se quedaba positivo en la boca. Y bueno, hepatitis B crónica, antígeno australiano, número de copias del virus, niveles elevados de transaminasa, y biopsia que muestre actividad necroinflamatoria. Con esto hacemos diagnóstico de la hepatitis B crónica. Puede ser que tengamos esta situación, el estado de portador inactivo, en donde hay el antígeno australiano presente, pero el antígeno E y el anti-E, o sea, están negativos, el anticore y el anti-E, y el recuento de copias es de menos de 2.000 unidades, o sea, un recuento muy bajo. Las enzimas acá, las transaminasas, están normales, y en la biopsia no tenemos grandes cambios inflamatorios. Entonces, esto es un estado de portador inactivo. Antígeno australiano positivo, y los otros antígenos negativos. O sea, el antígeno E negativo con el anticuerpo anti-E positivo. Y un recuento bajo de valores de copias del virus. Y la hepatitis B resuelta, o sea, aquel que se curó, va a tener el antígeno australiano negativo, el virus indetectable, el nivel de transaminasas conocido, y solamente vamos a tener la historia conocida de la infección por hepatitis B con la presencia del anticuerpo, anticore o antígeno australiano, ¿no? Ese es el que tiene la hepatitis resuelta. En general, si tenemos que seleccionar cuál elegimos, pedimos el antígeno australiano. Hepatitis C, el otro problema mundial. Un periodo de incubación muy variable, también de transmisión sexual, de transmisión parenteral, entonces es muy difícil por ahí saber cuándo o quién fue el contacto contagiante, y para colmo la mayoría de las infecciones agudas suelen ser asintomáticas. Si hay síntomas, son síntomas poco significativos, pueden durar mucho tiempo, y lo que se ha visto es que aparentemente el virus genera una disminución de la respuesta, sobre todo de los linfocitos, que es por eso que tenemos una alta tasa de infecciones crónicas. O sea, la hepatitis C es muy común que evolucione a la cronicidad. Entonces, una de las premisas ante el diagnóstico es diagnosticar, tratar con un tratamiento efectivo, justamente para evitar que evolucione a la cronicidad, porque si evoluciona a la cronicidad va a evolucionar indefectiblemente a la cirrosis y al aumento de la probabilidad de tener un hepatocarcinoma. Entonces, fíjense que la incidencia es de 1 a 3 casos por 100.000 habitantes por año.
Pero cuando nos fijamos a nivel mundial, el 3% de la población está infectada por el virus de la hepatitis C, lo cual no es menor. Eso se ve en países con alta carga de adicciones, con bajo nivel socioeconómico también. Y en Estados Unidos, sobre todo, fíjense, tenemos más de 4 millones de personas infectadas, de los cuales más de la mitad tienen ya una infección de hepatitis crónica o de hepatitis C. Doctora, El disculpe, paciente se ¿puede transmite, repetir, la infección se por transmite. favor? La última parte se me cortó y no entendí los anticuerpos. Digamos, lo que yo no dije nada de los anticuerpos, pero los anticuerpos, lo que está puesto acá, es que los anticuerpos antihepatitis C no son protectores. O sea que por esa razón es que la enfermedad evoluciona a la cronicidad. O sea, hay una respuesta inmune, sí, pero es totalmente insuficiente para poder erradicar el virus. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico y tratar. Tratar para disminuir que pase a la cronicidad. Lo que se sabe es que, por ejemplo, tomando una población como Estados Unidos, que tiene toda la parte sanitaria muy controlada, tienen más de 4 millones de personas infectadas, de los cuales más de la mitad de esos 4 millones son hepatitis C crónica. Profe, Imagínense, sí. acá en Argentina, ¿cuál sería la más común? ¿Sería la más frecuente? Acá tenemos hepatitis D y hepatitis C, pero en mucha menor incidencia. Incluso depende del lugar. Es más común de verla en ciudades grandes, con alta densidad poblacional, en donde hay más posibilidad de contagio, digamos. Pero es menor que en otros países. No es un problema importante de salud en nuestro caso. Si ustedes me dicen acá, ¿y por qué se quedan cirróticos? Y se quedan por el alcohol. Y después se quedan cirróticos por la hepatitis C, pero allá muchísimo más lejos que donde quedó, donde está puesta la hepatitis, la hepatopatía alcohólica. Y dentro de eso está encima la esteatosis. Nosotros tenemos muchos gordos, entonces la esteatosis no alcohólica es otra causa de evolución a enfermedad crónica del hígado. La hepatitis C vendría después, la hepatitis B es menos, y las otras, la hepatitis A en realidad, mucha gente tiene serología positiva, pero indica que tuvo la infección, no que tiene nada crónico. En nuestro país no tenemos tan controlado esto. Se intenta porque, por ejemplo, las hepatitis son más comunes de ver en poblaciones que están de alguna manera registradas, como son, por ejemplo, los HIV positivos. Entonces, eso que una vez hecho el diagnóstico, entran en un programa donde hay un registro, donde hay un seguimiento, podemos tener, digamos, más información. Pero en el resto de la población, no es que tenemos la obligatoriedad de mantener los datos actualizados en un programa o en un sistema de estas enfermedades. Entonces, transmisión hematógena es un problema porque, fíjense, un dador de sangre puede estar incubando la enfermedad y es contagiante. Entonces, está en lo que llamamos periodo ventana, porque no se detecta todavía, pero puede llegar a ocurrir. En general ya se tienen mucho cuidado con todas esas cosas, pero puede llegar a ocurrir. Es más, hace poco, ahora unos 3 años atrás, por ahí, un personal acá del hospital se fue a Corrientes a hacerse un reemplazo valvular aórtico y le pidieron sangre del banco de sangre de Corrientes y se contagió una hepatitis B aguda. O sea, hizo una hepatitis B aguda por transfusión de sangre. Entonces, por más que haya todos los cuidados posibles, si justo la extracción cayó en ese periodo ventana en donde no tenemos todavía cómo detectar que está presente el virus
puede ocurrir que se transmite. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que se va a transmitir por sangre, que se transmite por vía sexual, que se transmite por vía perinatal y que no se transmite de la madre al hijo que toma el pecho. A nivel nosocomial es un problema importante porque de vuelta los pinchazos por aguja, en todos los que trabajan en contacto con eso, los médicos en general no siempre somos los que con más frecuencia nos pinchamos. Se pinchan más los enfermeros, se pinchan más o se contagian más por manipuleo de muestras en el laboratorio, los bioquímicos, los técnicos que hacen las extracciones sanguíneas. Y otras actividades interesantes que ustedes seguramente conocerán, porque veo que hay muchos chicos tatuados, con chicas con piercing y muchachas también, entonces son otras actividades que tienen riesgo de contagiar hepatitis C. Así que bueno, son las características de transmisión. El virus tiene los componentes propios de un virus RNA, entonces tiene su envoltura lipídica, tiene estas estructuras glicoproteicas, tiene la nucleocápside y adentro están las cadenas del RNA. El virus de la hepatitis B es el otro virus que tenemos que considerar, es un virus que es defectuoso porque él solo no puede generar infección, necesita, digamos, del virus de la hepatitis B para poder actuar, que tiene un periodo de incubación no tan largo y que la infección está determinada por la coexistencia de la hepatitis B. Entonces, va a durar lo que dura la hepatitis B, puede evolucionar a la cronificación como la hepatitis B, con algunas diferencias, porque por ejemplo, tenemos que definir lo que es coinfección, hepatitis B, y lo que es sobreinfección. La coinfección es cuando ambas infecciones, hepatitis B y D, se adquieren al mismo tiempo. En este caso, la mayoría de los casos evoluciona a la curación. Y la sobreinfección, que es cuando el paciente ya tiene una hepatitis B medida por la presencia del antígeno australiano, a ese paciente se le instala ahí una hepatitis B. En esas condiciones es donde es más fácil que se replique el virus B, y aquí sí es más frecuente que evolucione de una forma crónica. Entonces, importante diferenciar estas dos cosas por el hecho de que la sobreinfección evoluciona a la cronicidad y la coinfección es muy improbable que evolucione a la cronicidad. Entonces, se transmite por vía percutánea, entonces drogas, jeringas, pinchazos, contacto sexual. Y después tenemos la hepatitis B. La hepatitis B es otra hepatitis que se describe como autolimitada, que hay un recuento de casos bastante discreto a nivel mundial, que tiene un periodo de incubación corto relativamente, que tiene una tasa de mortalidad alta, sobre todo cuando se dan mujeres embarazadas, que de ahí surge el problema de esta hepatitis, que no hay muchas cosas respecto a ella, porque es una enfermedad no común tampoco en nuestra población, sino en otras poblaciones, pero que sí, fíjense, las mujeres que se infectan con este virus pueden llegar a tener una mortalidad del 25%, lo cual es muy, muy alta, digamos. No requiere tratamiento porque es autolimitada, se comporta muy parecida a la hepatitis A, salvo porque tiene forma de evolución más grave, y aparecen pacientes que consumen agua no tratada, que tienen condiciones socioeconómicas deficitarias, como por ejemplo, como les dije, el agua no tratada, agua de pozo, agua de arroyo, en lugares donde no hay condiciones sanitarias. Se puede transmitir al bebé.
y no hay ninguna medida profiláctica disponible, digamos, o sea, no tenemos vacuna para ello. Como prevención uno puede evitar consumir agua no potabilizada, evitar comer pescados de mar crudo, como únicas alternativas. Entonces, resumiendo, para diagnóstico de hepatitis viral aguda, para hepatitis A, el IgM del virus A. Para hepatitis B, el IgM del core, ese es el que nos da el diagnóstico si tuviéramos que elegir un anticuerpo. Para hepatitis C, aquí fíjense que lo hacemos hasta que por descarte, digamos, tiene que haber un anticuerpo IgM antihepatitis C, pero no tiene que haber marcadores de las otras hepatitis. En la hepatitis B tenemos que tener, podemos tener las dos cosas, digamos, la sobreinfección o la coinfección. La coinfección, vamos a tener el anticore, que me dice que el IgM anticore, que me indica infección aguda de hepatitis B, y el antihepatitis D, o la sobreinfección cuando tenemos el antígeno australiano negativo, con un anticuerpo, positivo, con un IgM anticore negativo, o sea, significa que ya no es agudo, y el anti-D positivo. La hepatitis E, sí pedimos el IgM antihepatitis E. De todos modos, generalmente cuando uno tiene la sospecha de hepatitis viral, en poblaciones como la nuestra, tenemos que pedir para las 3 primeras, A, B y C, para saber, para hacer el diagnóstico correcto. Digamos. Hepatitis D es muy rara de ver y la hepatitis E es más rara todavía en nuestra población. Si todo esto se hace en las hepatitis virales más comunes, nos dan negativas, tenemos que buscar los otros. Entonces está el citomégalo, común en pacientes con inmunosupresión, y aquí hay que tener en cuenta no solamente los inmunosuprimidos por el HIV, sino los inmunosuprimidos por trasplantes, en donde una de las infecciones más comunes que aparecen en los primeros meses post-trasplantes justamente es las infecciones por citomegalovirus. El virus de Epstein-Barr, la sífilis, el HIV, los fármacos, hay una larga lista de fármacos que pueden dar hepatitis farmacológica, las autoinmunes, las endémicas de la zona, como por ejemplo nosotros estamos con el dengue, la fiebre amarilla, la chikungunya, etcétera, que nos pueden dar hepatitis. La enfermedad de Wilson, que vimos en alguna oportunidad que puede presentarse como una hepatitis aguda, como una insuficiencia hepática aguda. Si ocurriera una de estas cosas, o sea, si nos da negativo la serología para las principales hepatitis por virus hepatotropos, recuerden pedir serología IgM para citomegalovirus, porque al ser un virus muy cosmopolita y muy común, puede ser que alguna vez cualquiera de nosotros haya tenido contacto, haya hecho una virosis por citomegalo, y solamente nos quedó, ni nos dimos cuenta, ni fuimos al médico, ni nada, y que nos queda la memoria de el IgG para citomegalo. El Epstein-Barr, generalmente esto va en el curso de una enfermedad, de una enfermedad tipo mononucleosis infecciosa, así que tiene fiebre, tiene patosplenomegalia, tiene adenomegalias cervicales, etc. El treponema pálido, es importante preguntar los antecedentes del paciente, si ha tenido en algún momento enfermedad de transmisión sexual y si hizo o no tratamiento. Entonces hay que pedir pruebas treponémicas y no treponémicas. Para el HIV hay que pedir serología, para eso se debe pedir autorización al paciente para que lo podamos hacer. Hay que hacer un interrogatorio exhaustivo de fármacos que toma actualmente o que ha tomado. Entonces tienen ahí unos cuantos antiepilépticos, antibióticos,
antiarrítmicos, que pueden obrar como tóxicos para el hígado. El dengue y la fiebre amarilla, bueno, depende de dónde estamos, depende de la época del año y más. Y la enfermedad de Wilson, bueno, uno puede interrogar al paciente acerca de sus antecedentes, si ha tenido alguna otra sintomatología acompañante, y hay que considerar solicitar los estudios, digamos, ¿no? Pedirle la ceruloplasmina, el cobre. ¿Cómo se puede complicar una hepatitis aguda? Una, que tenga el comportamiento colestásico. Colestásico significa que nos va a elevar más la bilirrubina acá puede aumentar, dijimos que en general era hasta 5, acá puede aumentar a 8, 10, 15 miligramos decilitro la bilirrubina total, la predominio era directa, con una elevación aquí sí importante de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamiltransferidasa, en donde suben a 800, 1000 más o menos de elevación de las fosfatasa alcalina. Se puede ver, sobre todo en la hepatitis A, pero no son complicaciones comunes de ver. Y la hepatitis fulminante, que la vamos a definir como la necrosis masiva o submasiva de los hepatocitos, en el caso de hepatitis virales la vamos a ver en la sobreinfección de la hepatitis B con hepatitis D, ¿no? Y fíjense que igual es 2 de cada 1000 pacientes que tienen hepatitis con ictericia, o sea que es muy, muy poco frecuente. Entonces, con respecto al tratamiento, la A y la E no necesitan ningún tratamiento más que el de sostén durante el periodo de estado. La hepatitis B, que dé síntomas, entonces que genere que el paciente esté muy asténico, que esté histérico, que haga síntomas de insuficiencia hepática, debe ser tratada con antivirales. Entonces la lamivudina es una buena alternativa para evitar que pase la cronicidad. La hepatitis C, si se logra diagnosticar en el momento agudo, debe medicarse con interferón o con algún antiviral de efectividad para evitar que pase la cronicidad, porque esta pasa la cronicidad. Y medidas higiénico-dietéticas hace alusión a relaciones sexuales protegidas, evitar compartir agujas o elementos inyectables, y ese tipo de cosas. Prevención, tenemos medidas, o sea, las generales, las higiénico-sanitarias, entonces red de agua potable, uso de material descartable, relaciones sexuales protegidas. Después, profilaxis, tenemos disponible las 2 vacunaciones disponibles, hepatitis A y B, están en nuestro calendario de vacunación, y sobre todo si no se han vacunado, toda persona que vaya a ser personal de salud, antes de empezar a concurrir al hospital, debería tener el esquema completo de vacunación de hepatitis B. Si hay exposición, supónganse nos pinchamos con un paciente con hepatitis A o B, hay gamaglobulinas específicas para aplicarnos inmediatamente, cosa de evitar que hagamos la infección. Y en los hijos de madres con hepatitis B, se le puede dar la gamma-globulina al nacer y ya vacunarlos ahí bien nacen para evitar que progresen a la infección por virus B. Acuérdense que dijimos que si se adquiere en la época, en el primer año de vida, tiene un alto porcentaje de pasar a la cronicidad. Bueno, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta. Entonces vayamos a la hepatitis crónica. Entonces, lo que les decía hoy, un paciente con hepatitis crónica tiene las transaminasas elevadas, no mucho, 2 o 3 veces por más de 6 meses. Lo más común que veamos es la hepatitis B y C, y es fundamental ante el diagnóstico de sospecha de hepatitis crónica que hagamos una biopsia hepática, porque
Es importante para saber dónde estamos parados, cuál es el grado de fibrosis que tiene ese hígado, para ver si es factible o si va a ser de utilidad un tratamiento. Entonces, la biopsia hepática me sirve para saber dónde está el grado de fibrosis, porque no tiene ninguna relación la clínica con la cantidad de hígado fibrótico que hay. Entonces el paciente puede estar muy sintomático y el hígado tal vez está pequeñamente tocado, o viceversa, el hígado del paciente está sin síntomas y resulta que tiene un hígado completamente cirrótico. Entonces, la biopsia es fundamental y la búsqueda de los marcadores de las dos hepatitis virales que con más frecuencia evolucionan a cronicidad. Hepatitis C, altísimo porcentaje, hepatitis B, un porcentaje menor, mucho menor. Entonces, hepatitis A virus B, los adquiridos en el primer año de vida, casi todo evoluciona a cronicidad, 5% menos en la vida adulta. Se pueden describir una primera etapa en donde tenemos alta replicación viral y otra segunda etapa en donde la replicación viral es mucho menor y comienzan a haber mayor cantidad de anticuerpos. Entonces, estas etapas son, digamos, se repiten a lo largo de la evolución de la enfermedad. Lo que se ha visto que si tomamos a los pacientes con hepatitis crónica B y los seguimos en el tiempo, un 15% puede evolucionar a cirrosis. De ese 15% de pacientes cirróticos, el 25% se descompensa, o sea, evoluciona hacia una insuficiencia hepática, a la cirrosis clásica como la conocemos, y de ese 25%, de ese 15% que hace cirrosis, un 10% puede evolucionar a un hepatocarcinoma. Entonces, cuando uno mira estos números, dice, bueno, sí, hay que tratar de evitar que esta hepatitis se persista en el tiempo porque descompensa y hace que muera en insuficiencia hepática, descompensa y hace que aparezca un cáncer de muy mal pronóstico. Entonces, además de lo anterior, una hepatitis B crónica se complica o se acompaña de manifestaciones extrahepáticas. La más clásica que debemos recordar para la hepatitis B es la poliarteritis nodosa. La poliarteritis nodosa es una vasculitis que afecta vasos del riñón, del corazón, de la piel, del intestino, del cerebro, generando síntomas a esos niveles como arteriopatía periférica, glomerulonefritis, miocarditis o infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, etc. Que, bueno, al ser una vasculitis con una base autoinmune, genera toda esa sintomatología. Puede llevar a la muerte al paciente por insuficiencia renal. Fíjense que en este caso, la relacionada a hepatitis B se beneficia, o sea, mejora con el tratamiento antiviral. Si fuera una PAN sola, no relacionada a hepatitis B, necesita un tratamiento inmunosupresor agregado. Y la otra manifestación extrahepática que uno puede ver es la glomerulopatía membranosa, que evoluciona con un síndrome nefrótico, que tiene que hacerse el tratamiento específico para el mismo, porque no funciona, o sea, no mejora con el tratamiento hace para el virus. Entonces, ya lo dije hoy, pero ante la sospecha de hepatitis crónica tipo B hay que pedir transaminasas, hay que pedir anticuerpos, anticore y antiantígeno australiano, hay que pedir anticuerpos anti el antígeno E y hay que pedir la carga viral. Entonces, la carga viral mayor a 20.000 unidades mililitros o mayor a 100 copias, copias por 10 a la 5 es, digamos, es un punto, digamos, a considerar que está activa esa hepatitis crónica, ¿no? Y debe permanecer por más de 6 meses. Hecho el diagnóstico, entonces transaminasas elevadas, anticuerpos
digamos, que van a estar presentes, pero no son suficientes, antígeno E, anticuerpo también, la carga viral por encima de 20.000 unidades, persistente durante más de 6 meses, eso me habilita a decir que el paciente tiene una hepatitis B crónica. ¿Y qué debemos hacer? Debemos tratarlo, ¿no? Entonces, se recomienda tratamiento antiviral en los pacientes que tengan más de 10.000 copias o más de 2.000 unidades mililitro, junto con transaminasas por 2. Y una fibrosis hepática significativa. Actualmente, además de la biopsia, hay algunas formas de medición del grado de fibrosis hepática que son a través de equipos especiales digamos, y de cálculos, en donde con eso, sin tener que recurrir a la biopsia, se puede saber el grado de fibrosis que tiene el hígado. En algunos lugares, hasta por la exactitud que tienen los estudios estos, se puede evitar la biopsia, porque además acuérdense que estos pacientes pueden estar muchas veces en fallo hepático y no se puede mejorar la coagulación. Entonces, en esos casos, el FibroScan o esos estudios no invasivos nos permiten saber el grado de fibrosis con un nivel de certeza, digamos, casi anatomopatológica. ¿Qué queremos con el tratamiento? Disminuir las copias, entonces si se lograra menos de 30 copias sería lo ideal, pero por lo menos que bajemos de 10.000 copias mililitro, que tengamos digamos, un antígeno E que esté persistentemente positivo y que desaparezca el antígeno australiano. Eso es lo que queremos en el tratamiento en lo que respecta al virus. Que las transaminasas se normalicen, que se reduzca el grado de fibrosis y de actividad inflamatoria, y a largo plazo prevenir la cirrosis, el cáncer hepatocelular, el trasplante hepático y la muerte por insuficiencia hepática crónica o hepatocarcinoma. ¿Qué fármacos se usan? Tenemos los interferones, el interferón pegilado y tenemos la lamivudina. Cualquiera de estos se pueden utilizar. ¿Cuáles son algunas? Los interferones en general son fármacos que son muy tóxicos, dan fiebre, dan insuficiencia renal, dan un montón de efectos adversos, digamos. El interferón pegilado tiene la ventaja de que por esta unión, digamos, a estas proteínas, estas sustancias, digamos, es mucho menos tóxico al riñón. Entonces, si uno tuviera que elegir, el pegilado sería ideal. La dosis que se tiene que aplicar es muchísimo menor, pero se debe mantener un tiempo de tratamiento más largo. Pero bueno, a los fines de proteger a todo el organismo del individuo, el pegilado es mejor. Y si no, tenemos los análogos nucleósidos, en donde el que se ha sido probado y se usa con mucha seguridad es la lamivudina. 100 miligramos por día, y ahí lo vamos a mantener 2, 3, 4 años. Y obviamente esto se evitaría si uno tiene una vacunación que ha generado anticuerpos protectivos, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, se recomienda en algunas circunstancias el dosaje de los anticuerpos generados y la revacunación si es que no se consiguen en derivación de anticuerpos. Una situación muy particular ocurre, por ejemplo, en los pacientes que están en el hemodiálisis, en donde ellos ya por protocolo se les tiene que dar doble dosis de vacuna desde el comienzo, o sea, las 3 dosis son dobles, y asimismo hay muchos pacientes que no desarrollan inmunidad y tienen que volver a revacunarse tiempo después. Entonces, eso hay que tener en cuenta, digamos, en poblaciones inmunosuprimidas. ¿Qué pasa con la hepatitis C? Lo que uno ve es que los niños, por suerte, no evolucionan tanto a la cronicidad, pero fíjense que los pacientes desarrollan hasta el 20% cirrosis luego de 20 años de la enfermedad, de la hepatitis crónica por virus C. Una vez que se detecta la cirrosis, el 50% de los que están en insuficiencia hepática muere a los 5 años. El 3% desarrolla hepatocarcinoma. Entonces, si comparamos hepatitis B con hepatitis C, la C es peor,
evoluciona más a la cronicidad, desarrolla más porcentaje de pacientes cirrosis y se mueren más rápido de cirrosis y se mueren más de hepatocarcinoma. Entonces, claramente la hepatitis C también es importantísimo el diagnóstico y intentar un tratamiento para evitar esto, digamos, la cirrosis, la muerte, el hepatocarcinoma. Con respecto a los genotipos hay 6, pero bueno, hay algunos que son más dañinos que el otro, y que responden más a algún tipo de tratamiento que a otro, pero no es, digamos, algo que nosotros desde medicina interna tenemos que hacer. El tratamiento de estas enfermedades lo hace un infectólogo o lo hace un hepatólogo, en líneas generales. Entonces, el tratamiento de la hepatitis C crónica va a depender de qué genotipo es, si tuvo o no tratamiento cuando fue infección aguda, si tiene o no tiene cirrosis, y eso equivale al grado de fibrosis hepática, y si tiene trasplante o se prevé un trasplante o no. Entonces, para evaluar la fibrosis tenemos la biopsia como un elemento, digamos, en donde visualizamos directamente la fibrosis, pero también podemos utilizar estudios como la elastografía o el fibroscan o puntajes específicos que se hacen con una serie de cálculos, digamos, para evaluar. Entonces, simplificando la situación, digamos, el tratamiento que se utilizó y se utiliza todavía aún disponible en nuestro país es el interferón más ribavirin. Fíjense que tiene una sobrevida de 63% con el tratamiento. Y después tienen estos otros antivirales nuevos, como el Glecaprevir, asociado al Pibrentasivir, con un tratamiento muchísimo más corto, o si no este otro, como el Sofosbuvir y el Bepaptasvir, que tienen un tiempo de tratamiento de 12 semanas. Interferón ribavirina generalmente son 24 meses. La hepatitis C sí tiene muchas más complicaciones extrahepáticas que la hepatitis B. Dentro de estas complicaciones podemos dividirlas en las que son endocrinas, en las que son vasculares, en las que son linfoides, en las que son renales, en las que son de piel. Y a nivel endocrino nos pueden dar disfunción diabética y nos pueden dar autoinmunidad, o sea, tanto hipo como hipertiroidismo. A nivel de hay muchas implicancias en hepatitis C crónica e insulinoresistencia. De hecho, ayer había una reunión por Zoom en donde hablaba un hepatólogo acerca de las implicancias de la hepatitis C en diabetes. Lamentablemente no la pude escuchar. A nivel de los vasos podemos encontrar vasculitis y neuropatía periférica. No vamos a ver tanto la PAN como vemos en la hepatitis C, pero sí puede haber vasculitis. Dentro de los órganos linfoides, lo clásico que se dice siempre, como algo, digamos, relativamente frecuente y de presentación muy llamativa, la crioglobulinemia mixta esencial. Es una complicación extrahepática hematológica de la hepatitis C. Y menos frecuentemente puede ser que sirvan de base para la aparición de linfomas, gamapatías monoclonales, otros problemas. A nivel del riñón podemos tener glomerulonefritis. Esta glomerulonefritis mejora en parte con el tratamiento de la hepatitis, pero requiere un tratamiento específico. Y a nivel de la piel, la vasculitis es una de las cosas que aparecen. La púrpura está relacionada con la vasculitis y el prurito en general está relacionado con la hepatitis crónica y la elevación de la bilirrubina. El otro punto a tener en cuenta es la coexistencia de hepatitis B con HIV. Sobre todo con la hepatitis C. Y vemos que cuando tenemos HIV empeora la fibrosis, o sea, es más fácil que el paciente se evolucione a su insuficiencia hepática.
no solo por la infección por el HIV en sí, sino por esto, por la toxicidad de los antirretrovirales. Entonces, la mayoría tiene metabolismo por los citocromos de las células hepatocitarias. Entonces, al haber HIV que requiera tratamiento y una hepatitis C, vamos a tener una sumatoria de sustancias tóxicas al hígado. A eso también hay que sumarle otros tóxicos, como por ejemplo el alcohol, el desarrollo por los fármacos antirretrovirales de los síndromes metabólicos, donde da dislipemia, disglucemia. Y bueno, entonces, en estos casos uno tiene que considerar todas estas cosas para decidir con el mejor criterio posible cuál es el tratamiento adecuado en estos casos. También otra cosa que es el manejo del especialista en infectología generalmente. Algunas cositas con respecto a hepatitis autoinmune. Entonces, es una enfermedad inflamatoria del hígado de base autoinmune que cursa con exacerbaciones y remisiones a lo largo del tiempo y que se presenta clásicamente en una de estas formas, la tipo 1, la tipo 2 o la hepatitis histológica sin anticuerpos. Entonces la tipo 1 clásica tiene mucha relación con otras enfermedades autoinmunes, con lupus, con artritis reumatoidea, con Sjögren, y tiene anticuerpos antinucleares positivos, tiene anticuerpos anti-ADN y antimúsculo liso, y tiene un ANCA, anticuerpos extraíbles de citoplasma de neutrófilos positivos. La tipo 2 es más común en niños y jóvenes y se maneja con otros anticuerpos como el anti-LKM y el anticuerpo anticitosol hepático, la tipo 2. Y la tercera, en donde entonces tenemos histología, pero no tenemos inmunidad. Hay mecanismos involucrados, como algunos genes del sistema mayor, anticuerpo del sistema mayor de histocompatibilidad, reacciones cruzadas con algunas infecciones virales, que pueden predisponer a que se desarrolle, a que se manifieste en realidad, esta hepatitis autoinmune. Hecho el diagnóstico, vamos a encontrar nosotros pacientes que van a estar asténicos, que pueden venir con artralgia, con anorexia, que pueden venir con fallo hepático, que cuando lo examinamos resulta que tienen una hepatomegalia dolorosa, que están ictéricos, que pueden encontrar poliadenomegalias, que le podemos encontrar un bocio, que le podemos encontrar enfermedades articulares como artritis, o sea, derrames articulares en articulaciones pequeñas. Entonces, ante estas situaciones, uno debe considerar que con mucha frecuencia seguramente se nos van a superponer con alguna de estas otras enfermedades, ¿no? La tiroiditis, el Sjögren, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, la anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica idiopática, y que independientemente de esforzarnos en tener todo controlado, pueden evolucionar hacia la cirrosis y en un porcentaje menor, digamos, a un hepatocarcinoma. Entonces, hacer diagnóstico de hepatitis autoinmune significa que tenemos que pedir el hepatograma completo, que debemos que pedir los anticuerpos mencionados recién, entonces vamos a pedir un PAN, un anti-DNA, un anti-LKM, un antimúsculo liso. Vamos a pedir por las dudas las causas infecciosas, como por ejemplo la BDRL, vamos a hacer igual interrogatorio de fármacos, y hay que hacer posteriormente a eso una biopsia. Si se confirma que es una hepatitis autoinmune, nos deja tranquilos en el aspecto de que no es viral y podemos hacer el tratamiento correctamente.
El tratamiento se inicia con corticoides, primero en forma de ciclos, entonces altas dosis por día durante 3 días, y posteriormente se va bajando progresivamente a la dosis más baja con la que el paciente esté libre de síntomas. Si esa dosis más baja es sí, corticoides mejor, pero si no hay que mantener por lo menos 5 miligramos día, con controles, cosa de que cuando la enfermedad se activa de vuelta, se aumente rápidamente la dosis. Un medicamento que actúa como mantenimiento de la remisión es la azatioprina. La azatioprina es un inmunosupresor que que se administra en comprimidos de 50 miligramos y que lo ideal es 50 miligramos, la dosis estándar, digamos, es 50 miligramos cada 8 horas. Lo que evitan, o sea, estos tratamientos permiten que el paciente se mantenga sin crisis de hepatitis autoinmune. Podemos utilizar otras opciones, entonces la ciclofosfamida por forma de pulsos también o de comprimidos, el micofenolato, otro fármaco oral que es un inmunosupresor que puede también utilizarse. Y el tratamiento sería el trasplante, tratamiento definitivo, pero como aquí tenemos anticuerpos que reaccionan contra los hepatocitos, estos anticuerpos van a seguirse generando y pueden volver a afectar el hígado trasplantado, con lo cual la enfermedad puede volver en el hígado trasplantado. De todos modos, si uno se pone a pensar que un paciente con un trasplante puede vivir años libre de enfermedad, bueno, si se puede, sería lo ideal. Bueno, y una condición no poco rara de ver es el absceso hepático pirógeno. Los abscesos hepáticos generalmente vienen por vía hematógena, ya sea porque vienen de la vía portal o porque vienen de otra parte del organismo, digamos. Entonces, lo más común sería la vía porta, en donde puede ser por complicación de una CPR, por una colangitis, en donde los gérmenes más comunes son los gram negativos y anaerobios. Y puede haber, digamos, pero con mucha frecuencia vemos estafilococo, ¿no? El estafilococo, el que complica sobre todo estas situaciones son los que son meticilino resistentes, o sea que son los resistentes a la cefalotina y cefazolina, que es la que tenemos acá en el hospital. El cuadro clínico de un absceso hepático es un paciente que viene con fiebre, puede o no tener dolor de diferente magnitud en la región hepática, entonces en el borde derecho, en el epigastrio, cuando afecta el lóbulo izquierdo, y en el laboratorio ustedes van a tener marcadores de infección. Elevación marcada de los glóbulos blancos, leucocitosis, le van a pedir un hepatograma en donde puede ser que tenga algo de ictericia, donde estén un poquito tocadas las fosfatas alcalinas sobre todo, porque recuerden que en esta situación de masa ocupante dentro del hígado, lo que se comprime más es el espacio porta, entonces lo que genera es una restricción al flujo biliar y eso genera que eleve la bilirrubina en sangre. Bueno, y es muy común que tengamos estafilococo. El estafilococo da abscesos generalmente múltiples, son 2 o 3 a veces, que requieren drenaje. El drenaje actualmente se trata en lo posible de hacerlo percutáneo. Entonces con guía ecográfica o tomográfica se entra con un trocar a la zona del absceso, se aspira, se drena todo el contenido y se mantiene el tratamiento antibiótico parenteral. Cubriendo estos gérmenes que hemos puesto acá, habría que poner vancomicina, cubriendo el estafilococo meticilino resistente, y un germen y un antibiótico, perdón, que nos cubra el resto, digamos, como puede ser un imipenem, una piperacilina, tazobactam, digamos, hasta que tengamos la sensibilidad. Generalmente son monobacterianas, o sea, no necesitamos un tratamiento. Perdón.
Ahí silencié. Generalmente son monobacterianas, entonces vamos a tener inicialmente poner un esquema amplio, pero cuando recibamos el cultivo ya dejamos el antibiótico específico. Los que hemos visto en el último tiempo acá, en los últimos 5 o 6 años, fueron abscesos por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y hubo uno que de hecho no se pudo acceder a la punción percutánea y hubo que hacer un drenaje quirúrgico de agua. Con lo cual, el drenaje quirúrgico es fundamental y después completarlo con el tratamiento antibiótico correcto. ¿El drenaje percutáneo es con anestesia general o local? No, con anestesia local es, digamos, lo único que duele es la piel, así que hay que hacer un pequeño abón de silocaína en piel y después se avanza con el trocar. Procedimiento sencillo, que es preferible hacerlo con guía ecográfica o tomográfica para que el traumatismo sea el mínimo y que se pueda drenar la mayor parte del contenido del absceso. Obviamente mucho mejor el percutáneo por el hecho de que es menos invasivo y con eso más el tratamiento antibiótico en general andan muy bien. Y después tenemos otras infecciones que son menos frecuentes de ver, digamos. El hígado de sepsis, que sería la llegada de bacterias por vía hemática también, secundaria a una infección en otro sitio, se comporta como más bien como una hepatitis. La salmonelosis, que nos puede dar también afectación, el tratamiento no es diferente al de la salmonelosis intestinal. La hidatidosis, en este caso sí, pero lo vamos a tener en situaciones en áreas endémicas. Nosotros acá en nuestra zona del norte de Corrientes no tenemos hidatidosis. Sí hay más hacia la zona sur, hacia la zona del sur de Corrientes, y más hacia la Patagonia. En este caso el tratamiento también es mixto, es el antiparasitario por vía oral más la remoción quirúrgica del kit hidativo. La tuberculosis, cualquier tuberculosis de diseminación hematógena, o sea, tipo miliar, puede darnos una hepatitis de tipo miliar también, que nos va a generar alteración en el hepatograma, elevación de bilirrubina, de transaminasa, de fosfatasa alcalina, y que uno tiene que tener el criterio para considerar realmente que esa alteración es por la infección tuberculosa, y entonces empezar el tratamiento, y es muy notorio que luego de 15 días de tratamiento el hígado se mejora, desaparece la ictericia, mejora la hepatomegalia, se achica, y las transaminasas vuelven a lo normal. Entonces, porque recuerden que los 4 fármacos de primera línea para el tratamiento de la tuberculosis se metabolizan por hígado y son hepatotóxicos. Entonces, tenemos que ser criteriosos y jugarnos de darle el tratamiento, controlando el hepatograma y ver. Lo que vemos habitualmente es que a los 15 días está todo yendo mucho mejor. La candidiasis generalmente también en el contexto de una candidemia puede generar una infección hepática, es muy poco frecuente y en estos casos importa muchísimo tener el antibiograma de la cándida, porque las cándidas que dan candidemias suelen ser resistentes al fluconazol, entonces tienen que hacerse el antibiograma para tratar de poner el antimicótico correcto. Y el absceso mediano también es algo muy poco común en nuestra localización, nuestra zona, pero bueno, puede ocurrir, da fiebre, da ictericia, da dolor, da hepatomegalia, y debe ser tratado con también tratamiento combinado antiparasitario más el drenaje quirúrgico. Esta es la última, así que si tienen alguna pregunta. Si no, el día de mañana comienzan con las clases de neuro.
El viernes no va a haber clases. Y bueno, y vamos a ir. Estamos bien, bien con el tiempo para dar las clases de neuro, así que vamos bien con la distribución de los teóricos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, algo que quieran decir? Doctora, yo estoy contada con mala conexión. No sé si escuché o si usted dijo cuándo va a tomar el parcialito, el próximo. Todavía no les dije, pero considerando bueno. los inconvenientes que ustedes tienen con algunos que tienen la religión que les impide hacer los exámenes del viernes a la tarde, se los voy a dejar para algún día de la semana que viene, lunes o martes seguramente, ¿saben? Bueno, doctora, muchas gracias. ¿Ah? Bueno, chicos, nos vemos entonces. Gracias, doctora. Profe. Gracias, Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.